Hablar de la salud del corazón. Precisamente tenemos con nosotros al cardiólogo, el doctor Andrés Zulate, a quien le damos la bienvenida y estamos felices de que nos acompañe porque este es un tema súper interesante y que nos interesa también saber muchísimos detalles de cómo cuidarlo, prevenir, ¿verdad?, infartos, etcétera, padecimientos a largo plazo, pero también cómo tenerlo siempre en un buen estado de salud. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos. Para iniciar, bueno, hay patologías de herencia, ¿verdad?, que son genéticas y que definitivamente desde antes tenemos que cuidarlas. Pero me encantaría que hablemos de los factores de riesgo y a los que le tenemos que poner atención para que a largo plazo no tengamos problemas con este órgano que es tan importante para nuestro cuerpo. Sí, esa es muy buena pregunta. La prevención debería empezarse desde una edad temprana. Hay que hacer esa concientización, ese insight de que desde jóvenes ya empezamos a desarrollar ciertos factores de riesgo y que esos eventualmente nos pueden dar una repercusión negativa en la vida más adelante. Entonces, como dijiste, pueden haber dos líneas a la hora de hacer la prevención. Una de ellas va a ser las que están relacionadas con una carga genética determinada, que ya uno sabe que en la familia han sucedido muertes súbitas, han sucedido infartos, y la otra es una más general en la cual tenemos que estar observando cuál es el peso que estamos teniendo, si hay obesidad, si hay sedentarismo, si hay tabaquismo, y hacernos controles también de niveles de colesterol, de azúcar, de presión arterial. Cuando hay algún tipo de padecimiento congénito que ya viene desde el nacimiento, por ejemplo, de un bebé, ¿cuál es el mejor diagnóstico a seguir o qué es lo mejor que se puede hacer? Digamos que gradualmente, porque si el niño ya sabemos que viene con problemas del corazón, podemos ir evitando desde tempranas edades a que tenga padecimientos a largo plazo también. Sí, bueno, ya ahí eso va a ser una detección temprana, hay que hacer énfasis en eso, y en realidad los sistemas de salud públicos son bastante buenos con esto. El Hospital de Niños es de referencia, ¿verdad?, en el manejo de estas enfermedades. Y sí, hay unas que se detectan desde una edad temprana, ya sea que se escuchó un soplo, que el niño se ponía azul. Entonces, ya eso va encauzado a ese control que ya va a ser algo periódico. Luego hay otras que son más curiosas porque no se presentan hasta después de la adolescencia. Después de la adolescencia, entonces en ese término de 15 a los 30 años, en ese periodo, es cuando pueden empezar a desarrollarse ciertas enfermedades que son genéticas y que incluso son bastante frecuentes. Y hasta esa edad se empiezan a desarrollar. Exactamente, entonces esas se llaman, bueno, miocardiopatías. Hay una en particular que se llama hipertrófica, que es cuando se vuelve más grueso el corazón. Y la importancia de la detección de estas es hacer una evaluación en relación a las actividades físicas que hace el paciente, porque si le gusta actividad física intensa o competitiva, no se podría realizar. Y ahora que usted me habla de estas edades precisamente, que son de crecimiento, que son de mucho descubrimiento de qué nos gusta, ¿verdad?, de hacer deporte y etcétera, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un padecimiento en el corazón? Es decir, ¿hay que hacerse exámenes cada cierto tiempo o desde antes ya nos previenen los doctores y nos dicen, bueno, es importante que a este paciente se le haga un examen cada año, cada 6 meses? ¿Qué es lo más recomendable? Ok, sí, hay distintas recomendaciones dependiendo de la referencia que uno busque. Después de los 20 años uno sí debería empezar a hacer de forma general un control de lípidos, de colesterol, triglicéridos en ayunas. ¿Eso con un examen de sangre? Ajá, con un examen de sangre, azúcar en ayunas y un control de toma de la presión arterial. Y dependiendo de los resultados, eso puede ser a intervalos más largos que en otras personas. Eso sería como lo básico. Y luego ya si se plantea hacer ejercicio de alta intensidad, que ahora está muy de moda, ¿verdad?, que es algo bueno, pero hay que saber. Podemos hablar de, perdón que lo interrumpa, pero para ir dejando algunos de estos cabos sueltos ya un poco más definidos. Estos ejercicios pueden ser, por ejemplo, CrossFit o hacer carreras, maratones, triatlones, etcétera. Sí, más orientado a esa parte de que, bueno, ya se empiezan a recorrer largas distancias, es mucha intensidad. Entonces ahí hacer una evaluación general va a ser importante. Por lo menos una evaluación
examen físico, la historia clínica y hacer un electrocardiograma sería lo básico. Ahí ya le iba a preguntar, ¿cuándo deberíamos ir a hacernos un electrocardiograma? Sí, ese sería el momento definitivamente. Ok. Porque no sabemos de base cómo estamos. Y bueno, cuando uno habla con estos pacientes, con estas personas, le hacen comentarios de que recorren no sé cuántos kilómetros y que están pensando en ir más kilómetros o nadar más. Entonces... Hay que consultarlo antes. Sí, ya son cargas pesadas. Esto que usted dice es muy importante también porque, a ver, nosotros nada más vamos por la vida tomando decisiones y normalmente estamos mal acostumbrados a que no las acompañamos de un médico o de un, ¿verdad? De un esquema que ya se nos haya hecho desde antes, un examen clínico que nos pueda decir, bueno, si usted definitivamente puede hacer esto o no del todo. Y eso que usted dice es importante hacerle conciencia. Ahora, hablemos de hábitos saludables que podamos tomar en cuenta también, porque es importante para la salud de nuestro corazón ir creando estas rutinas internas también y bueno, también de la vida para que podamos controlarlo mejor. Claro. Sí, eso es fundamental y es de lo que más cuesta. Sí. Parece mentiras, pero es de lo que más cuesta porque... Sí, suena muy fácil. Sí, exactamente. Pero uno ve que las personas con todo el trajín del día a día, de los estudios, del trabajo, se encausan en un tren y no les da tiempo como para frenar y darse cuenta que están haciendo cosas que no son tan buenas. El sedentarismo es terrible. Las personas que pasan 8 horas sentadas sin hacer nada de actividad física. El control de los niveles de estrés también. Hay que buscar actividades de esparcimiento, recreativas. Si hay ya mucho estrés también y es necesario atención de parte de psicología, psiquiatría, esto también es importante. De hecho, es algo que he comentado con colegas y uno ve muchos trastornos de ansiedad últimamente. Probablemente la parte de la pandemia contribuyó mucho a eso, entonces eso también hay que controlarlo porque eso afecta a nivel cardíaco. Qué importante eso, porque la salud mental, si bien hemos tomado más conciencia durante esta pandemia, no hay mucha gente que sepa que haya relación directa también con el tema de cardiología. Luego el otro asunto es el sueño. El sueño, por lo menos tratar de dormir de 6 a 8 horas. Y lo que es el consumo moderado, limitado de alcohol, dejar de fumar. Entonces son como pequeños pasos que uno va dando y que a la larga le van a traer grandes beneficios. Quiero invitarlos a ustedes, como siempre, familia, a que se unan a nuestra comunidad en Facebook, La Revista, y puedan hacernos sus consultas. Incluso estoy revisando aquí una que dice un paciente que se llama Luis. Dice que él tuvo un infarto y que lleva 2 stents, que si él puede practicar deporte. Ok, eso es, bueno, el deporte va a ser fundamental en la parte de la rehabilitación para él. Lo que pasa es que hay que hacerlo supervisado. Existen distintos programas para hacer una orientación que sea segura para esos pacientes, porque siempre existe el riesgo de que pueda suceder otro evento o algún tipo de arritmia que pongan en peligro al señor. Entonces sí debería ser supervisado, hacer una evaluación detallada, hacer un estudio tipo prueba de esfuerzo para saber qué nivel de intensidad es seguro para él. Ok, para que así se pueda crear una rutina de ejercicios y también, ¿verdad? Ok, me parece genial. Otra cosa importante es la a ver si lo digo bien, la fibrilación auricular. ¿Usted nos puede decir de qué se trata y por qué hay gente que lo experimenta cuando está durmiendo? Ok, sí, la fibrilación auricular de hecho es un tipo de arritmia, hay muchos tipos de arritmias. Esta es la más común que existe en la población. De hecho, se habla de un 1% de la población que la tiene. Entonces, si uno saca números, es bastante gente. En Costa Rica estaremos hablando de 50,000 personas y conforme uno avanza en edad, se vuelve más frecuente todavía. Y es un tipo de arritmia en el cual el corazón pierde un poco el control, el orden. Y a veces lo que es como tramposo es que el paciente puede tenerla y no sentirla, ¿verdad? Entonces ahí es cuando muchas veces se confían y el riesgo sobre todo va a estar en relación a que esa arritmia favorece la presentación de derrames. Ok, eso también es muy interesante. Ahora,
¿cómo podríamos decir que afecta el abuso del alcohol y el fumado en el corazón? Porque hablamos del alcohol y siempre ¿verdad? Lo metimos al hígado. O creemos que solamente el hígado nos va a afectar. Si hablamos del fumado, solo los pulmones, pero no sabemos que también hay contraindicación para las personas que sufren del corazón, o incluso si desde cero no tienen nada, puede afectarles. Sí, bueno, el fumado es terrible, es terrible para el corazón, es de los principales factores de riesgo que tenemos y cuesta mucho que el paciente lo suspenda, Sí. ¿verdad? Por eso cuando uno escucha que alguien a edad joven, 20 años, está fumando, uno, pero ya, inténtelo ya, porque más largo le va a costar muchísimo. El fumado acelera el proceso de aterosclerosis, o sea, de grasa en las arterias del corazón, Sí. aumenta la presión, y lo que es el alcohol, cuando se consume a una cantidad pequeña, puede dar un beneficio, pero generalmente la gente no bebe así. Entonces, cuando se empieza a superar esa cantidad, empieza a subir la presión y sucede también esa arritmia. De hecho, le dicen corazón del día de fiesta, ¿verdad? Sí. Que la gente después de haberse ido, Sí. como decimos aquí en Costa Rica, una tanda, Sí. al día siguiente empieza pum, pum, a sentir esas palpitaciones. Claro. Y ahí está presentándose, incluso en personas jóvenes. Bueno, él es el doctor Andrés Ulate, cardiólogo, y le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Bueno. Esperamos tenerlo otra vez aquí en la Casa Bueno. de la Revista. Muchas gracias. Para conocer de estos temas que son tan importantes para nuestra salud. Ahí tienen el teléfono para que puedan contactarse con el doctor y le agradecemos mucho. Bueno, gracias de nuevo. Que Buen pase día. un excelente día. Vamos a irnos a un corte comercial.